¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí compartiendo con ustedes un ratito, pero especialmente este tiempo queremos desarrollar algunos ejercicios que puedan ser de utilidad para ustedes en el tema de habilidades sociales, pero también en el tema del autoconocimiento, de la autoafirmación, de la capacidad de autorregulación y de responder de manera existencial a las diferentes situaciones a las que deben enfrentarse las personas con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, este ejercicio se llama la línea del tiempo. ¿Y en qué consiste este ejercicio? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Básicamente nos interesa desde orientación conocer cómo perciben nuestros estudiantes o las personas con las que trabajamos las diferentes situaciones que afrontan desde los diferentes contextos y desde cómo responden desde sus propias habilidades sociales para solucionar, por ejemplo, un conflicto. Entonces, le solicitamos a la persona con la que estamos trabajando que dibuje una línea de tiempo que ponga desde el pasado, puede ser desde la niñez temprana, desde la preadolescencia, antes de los 12 años o a los 12 años, también que pueda considerar la adolescencia, que es posiblemente la etapa de vida con la que estamos trabajando en el colegio, por ejemplo, pero también desde la niñez, cuando trabajamos en escuelas, y en el momento, o sea, aquí en el futuro. ¿Cómo se ven ellos a partir de las capacidades y de los recursos que han identificado tanto en la niñez como en la adolescencia? Les decimos que por favor nos hagan una lista de características, recursos que tuvieron que utilizar cuando enfrentaron una situación de adversidad. ¿Cuáles habilidades sociales tuvieron que utilizar? ¿Cuáles habilidades personales tuvieron que utilizar? ¿Cuáles recursos? ¿A quién le pidieron ayuda? ¿Quiénes eran personas importantes en ese momento a quienes les pidieron ayuda para poder tratar de solucionar la situación que se les estaba presentando? Entonces, que nos puedan hacer una lista de situaciones adversas que les produjeron algún dolor, con las cuales tuvieron que enfrentarse cuando eran niños, en este momento en adolescencia, y cómo creen entonces, cómo se visualizan desde ese autoconocimiento que les produce el ser consciente de esta historia de vida, que les permite ser consciente de sus capacidades y de sus habilidades, tanto personales como sociales, para enfrentar la vida, cómo desde ese autoconocimiento les puede ayudar a enfrentar la situación que están viviendo en este momento, en su aquí y en su ahora. Resumo. Por ejemplo, si un joven viene con una situación y nos dice, es que mi vida no tiene sentido, es que me está pasando esto, entonces este ejercicio, cuando le permitimos que venga hacia atrás cuando era niño y que nos diga cómo solucionó algunos de los problemas o situaciones que se le presentaron, con cuáles recursos, a quién acudió, a quién pidió ayuda, pues en este momento de su vida vamos a hacer consciente lo que posiblemente está inconsciente. Estas características, estos recursos que no se acuerda que los tiene, pero que los vamos a hacer conscientes en esta situación que está viviendo en su aquí y en su ahora. Interesante, ¿verdad? Muy productivo y con unos resultados extraordinarios. Entonces, la próxima vez, porque aquí en este momento necesitamos precisamente hacer consciente que se apropie de esos recursos, de esas capacidades, de esa resiliencia que posiblemente no sabe que tiene,
para que en el futuro, desde el autoconocimiento, la conciencia y la autoafirmación, pueda responder con estas habilidades sociales, pero sobre todo con estas habilidades personales a un mundo social, a un contexto específico, a una situación específica. Otro ejercicio muy interesante que podemos hacer, por ejemplo, son los círculos de diálogo, en los cuales voy a exponer algunas de las situaciones que viví durante la niñez o que estoy viviendo con un grupo de jóvenes no mayor de ojalá de 10, en los cuales se les dice qué tema quieren hablar, por ejemplo. Entonces, que cada uno hable de ese tema y de si alguna situación que se les presentó que tenga que ver con ese tema, que en algún momento fue adverso o que salieron airosos o airosas y que dice, yo pude superar esta situación porque de mí salió esto, esto y esto. Eso, recursos, esas características, eso que no son conscientes en algún momento de que lo tienen porque son mayores las emociones que los dominan que su capacidad de analizar las situaciones. Por eso la regulación y la autorregulación de emociones es tan importante en el desarrollo de habilidades sociales. Necesitamos comprender que yo necesito entender qué es lo que me está pasando para poder responder desde esas capacidades, desde esas habilidades, ver las opciones que tengo y tomar decisiones. Entonces, un ejercicio como el círculo de diálogo me permite ver las diferentes posiciones, las diferentes interpretaciones, las diferentes respuestas que mis otros compañeros y compañeras han dado a una situación, a un tema, y me puede ampliar la visión de cómo también eso que utilizó mi compañera o mi compañero me puede servir a mí. Entonces, qué importante es no enfocarnos en la situación, en el problema, en la adversidad, que sí debemos entenderlo y debemos ser conscientes de que nos está pasando. No es un sueño, es una realidad. Pero también lo más importante y lo indispensable es que nos podamos enfocar en ese potencial, esa capacidad, esa dimensión espiritual, dice la logoterapia, esa dimensión noética, ese núcleo del ser humano que no enferma, que es el que me permite o el que le permite responder de manera adecuada ante las situaciones. Y ver la visión, tener la visión de otras personas, la interpretación, el cómo responde, va a apoyar y le va a brindar recursos, conocimiento, información, estrategias sociales y personales que le van a permitir hacerle frente a esa situación. Entonces, eso es muy, muy importante. Otro ejercicio interesante, por ejemplo, es el de la toma de decisiones. Si tengo que pensar o si tenemos que pensar en que debemos tomar una decisión, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar? ¿O cuáles son los elementos que más fácil se consideran? ¿Sobre qué tomo una decisión? ¿Sobre mis emociones, sobre lo que estoy sintiendo por esa situación o por esa decisión que debo tomar? ¿O por un análisis crítico, autocrítico, desde la conciencia, desde la comprensión del problema o de la situación que me va a permitir a mí identificar esas capacidades para responder?